Y ahora disponemos nuestras Biblias para considerar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy el mensaje lo he titulado La voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Y como siempre queremos mandarle un saludo a todas las personas que a través del internet pues, escuchan estos mensajes. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde, así como a nosotros también. Entonces, sobre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios quiero decir algunas cosas, y es importante, siempre animo a la gente a que traigan su bolígrafo, su papel y su Biblia para que hagan apuntes, porque así se aprende mucho más y un día cuando a usted le toque enseñar, pues usted ya está bien documentado y bien preparado. Entonces, hoy compartiré enseñanzas bíblicas sobre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad de los hombres. La voluntad de Dios y la voluntad de los hombres son dos voluntades completamente diferentes. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y esto sería importante que lo subrayaran para que lo tengan en cuenta. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer ese versículo, vamos a leerlo todos juntos porque es importante que usted, como lo he dicho y lo he repetido muchas veces, que usted oiga su propia voz leyendo la palabra de Dios, no solamente la voz del pastor, sino la suya propia. Romanos 12, 2, todos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios, hermanos. Agradable y perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, tanto para nosotros como para Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay nada tan perfecto en la tierra como el hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, glorificamos a Dios. Cuando hacemos la voluntad nuestra, nos glorificamos a nosotros. La voluntad de nosotros, los humanos, seamos cristianos o no lo seamos, no es ni agradable ni es perfecta. La voluntad nuestra no es ni agradable ni es perfecta. Por lo general siempre queremos que las cosas salgan a nuestro gusto, ¿verdad? Cuando las cosas salen a nuestro gusto, ¡ay, qué felices estamos! ¡Perfecto! Pero si las cosas no salen a nuestro gusto, solemos manifestar entonces nuestro disgusto. No me gustó, no me gusta, no me gustaría. Y lo manifestamos claramente, ¿verdad? Son pocas las personas que se preguntan cuál será la voluntad de Dios en este asunto, en esta cuestión, en este problema, en esta encrucijada. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Son pocas las personas que se interrogan a sí mismos y que reflexionan y que meditan y que se hacen esa pregunta o le preguntan al pastor o le oran a Dios. Son pocas. La inmensa mayoría de los cristianos le dan más importancia a su propia voluntad que a la voluntad de Dios. Muchos cristianos tratan de acomodar a su propia voluntad aquellas cosas que están clarísimas en la Biblia. Pasajes de la Biblia que son muy claros y que hablan con contundencia acerca de que tenemos que vivir en santidad y que sin santidad nadie verá al Señor y muchas otras cosas. Pues muchos cristianos dicen, bueno, sí, ya, pero entonces empiezan a acomodar los textos de la Biblia a su manera de pensar. Pero estamos llamados a acomodar nuestro estilo de vida a la voluntad de Dios. Tenemos que pensar mucho en eso. Señor, ¿qué quiere decir esto? Dame entendimiento para que yo acomode mi vida a la voluntad de Dios. Estamos llamados a eso, a acomodar nuestro estilo de vida a la perfecta voluntad de Dios. Naturalmente hay que estudiar a fondo cada doctrina de la Biblia, porque si no se estudia, si la lee así por encima, pues no tiene, digamos, las cosas claras. Hay que estudiar a fondo la Biblia, cada doctrina, para saber cuál es la voluntad perfecta de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Y cuando la tengamos clara, tenemos que echarle valor a la vida para decir, bueno, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Tengo que esforzarme por hacer la voluntad de Dios.
Así que hoy vamos a ver un hecho real que sucedió en la historia del pueblo de Israel en tiempos del profeta Samuel, donde se ve claramente la voluntad de Dios, y en contra de la voluntad de Dios pues está la voluntad del pueblo de Israel. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad imperfecta del pueblo de Israel. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, la historia siguiente que vamos a comentar. Y primero quiero ponerles un poco en contexto, decir que el pueblo de Dios, nunca el pueblo de Dios tuvo un rey. Nunca el pueblo de Dios tuvo un rey sentado en un trono, en un palacio real, que desde allí gobernaba al país. El pueblo de Israel fue gobernado cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Antes de estar en Egipto, obviamente lo gobernaban los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero estando el pueblo de Israel en Egipto, pues entonces a punto de salir de Egipto, el que los gobernaba era un caudillo, un líder que Dios había elegido para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ese líder, como todos sabemos, ¿quién fue? Moisés. Y a la muerte de Moisés, ¿quién le sucedió? Josué. Y luego, cuando se muere Josué, ya el pueblo de Israel está metido en la tierra de Canaán, y allí comienzan los jueces, la época o la etapa en la que el pueblo de Israel estaba gobernado por jueces. No había rey. ¿Sí? Ya se murió Moisés, ya se murió Josué, y a la muerte de Josué, pues Dios levantaba un juez, y ese juez gobernaba al pueblo de Israel. No era un rey como tenían las demás naciones, sino que era un juez. Y esos jueces, por ejemplo, hubieron varios. Uno de ellos fue Gedeón, otro fue Sansón, otro fue Jefté, otro fue Samuel. Dicho sea de paso, Samuel era el último juez que tuvo el pueblo de Israel, porque a la muerte de uno de estos jueces, Dios levantaba otro líder, otro juez, y así Dios seguía reinando directamente sobre el pueblo de Israel, y reinaba desde el cielo. Y eso era una gran bendición para la nación de Israel, que Dios reinara sobre el pueblo de Israel desde el cielo. Eso era una bendición impresionante. Así que no había rey, sino que un juez dictaba sentencias sobre los juicios que le traían, pero el rey era Dios y gobernaba desde su trono en el cielo. Pero vemos que sucede ya en la época de Samuel. Samuel, como digo, fue el último juez del pueblo de Israel. Samuel también era profeta y era juez y sacerdote en el pueblo de Israel. Por eso les quiero invitar que vayamos al primer libro de Samuel, en su capítulo 8, porque ahí está contenida la historia de este episodio, donde se ve la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, y luego se ve la voluntad permisiva de Dios. Así que en Jueces capítulo 8 vamos a leer los primeros 3 versículos, y ahí vamos paso a paso, verso a verso, comentando cada uno de esos versículos. Pongan mucha atención para que no pierdan el hilo de la enseñanza. Dice en el capítulo 8, versículo 1, dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El versículo 2 dice: y el nombre de su hijo primogénito, el mayor, fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Y el verso 3 que dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué triste, qué pena, ¿verdad? Los hijos de un varón de Dios como era el profeta Samuel, que era un hombre íntegro, un hombre que hacía las cosas bien como Dios le mandaba. Pero los hijos le salen como torcidos. La ilusión de todo padre es ver a sus hijos haciendo las cosas bien hechas, porque eso le trae honra al padre, ¿verdad?
¿Qué padre no se siente feliz cuando tiene un hijo ejemplar, un hijo que gobierna, que es un juez, que es un gobernante, que es una personalidad importante? Pues el padre en cierta manera se enorgullece en el buen sentido de la palabra de decir, mi hijo es el doctor tal, mi hijo es el capitán, mi hijo es el juez. Así que la ilusión de todo padre es ver a sus hijos haciendo las cosas bien hechas, porque eso trae honra y honor al padre y a la madre. Pero los hijos, cuando crecen, cada uno toma sus propias decisiones. Los hijos cuando crecen, esa es la realidad, nos guste o no nos guste, los hijos cuando crecen, cada uno toma sus propias decisiones. Unos siguen los caminos de su padre, otros siguen sus propios caminos y por lo general se apartan de los buenos principios de la palabra de Dios. Muchos de los hijos de cristianos se apartan y se van al mundo del pecado y se alejan de los caminos del Señor. Qué pena más grande que los hijos de un buen profeta y juez de Israel se perviertan y se dejen sobornar y se vendan a hacer lo malo y se dediquen a hacer tonterías y payasadas. Pero eso, los hijos de Samuel, eso no lo aprendieron de su padre, porque Samuel fue un juez y sacerdote muy recto, consagrado a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, mire cómo le salieron los hijos, ya se le pervirtieron. Los hijos tuvieron un padre ejemplar como padre, como profeta, como juez, como sacerdote, pero los hijos se pervirtieron. Qué pena esa, ¿verdad? Claro, cada persona tiene su libre albedrío y cada persona puede hacer con su vida lo que le parezca mejor una vez que ha crecido. En los versículos 4 al 5 de este capítulo dice: entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Los ancianos eran los que gobernaban juntamente con el anciano principal, que era Samuel. Pues los ancianos de los diferentes pueblos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, mire lo que le dijeron: he aquí, tú has envejecido, Samuel, ya tú estás viejito, ya solo te quedan 2 o 3 afeitadas, así que vamos a prepararnos para el futuro, para cuando tú te mueras. Tus hijos ya no andan en tus caminos, para colmo de males. Tus hijos se han pervertido y están todos hechos unos gamberros, no están gobernando bien, están haciendo todo mal. Por tanto, la propuesta que nosotros hacemos es que nos constituyas o constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Así que los ancianos de Israel se habían fijado en el sistema de gobierno que tenían las demás naciones vecinas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y todos esos feos. Ellos se están fijando en el mundo, cómo se gobierna este pueblo, cómo se gobierna aquel otro, cómo se gobiernan los otros. Ellos tenían un rey. Esos pueblos vecinos del pueblo de Israel tenían cada uno de ellos un rey que gobernaba desde el palacio presidencial. Y entonces todos los ciudadanos de esos pueblos se sometían a ese rey. Y los ancianos de Israel están viendo eso y dicen, oye, ¿por qué no seríamos nosotros igual que los demás pueblos? Eso de que tener nuestro rey allá arriba en el cielo donde no lo podemos ver ni nada de eso. No, nosotros queremos un rey como tienen los amorreos, los fereceos, los cananeos y toda esa gente. Los ancianos de Israel quieren quitar la teocracia, ¿verdad? Que Dios reinara sobre el pueblo de Israel desde el cielo. Eso se llama una teocracia, es decir, el gobierno directo de Dios sobre el pueblo de Israel. Eso es teocracia. Pero el pueblo de Israel quiere quitar la teocracia, el gobierno divino y directo de Dios sobre el pueblo de Israel, para implementar una monarquía. Fuera la teocracia, fuera Dios, y vamos a poner un rey como tienen las demás naciones. Qué pena, qué tristeza esa, ¿verdad? Quitar la teocracia, el gobierno divino de Dios, para poner un gobierno humano, un monarca, igual que los demás pueblos. Querían que un humano gobernara a los humanos. Querían bajar de nivel. Ellos estaban allá arriba, el pueblo de Israel estaba allá arriba, tenía un rey sentado en el trono, en lo más alto de los cielos, pero ellos dicen, no, tan alto no, vamos a ponernos más bajito, vamos a ponernos a la altura de los demás, queremos un rey como tienen las demás naciones. Querían copiarse de las demás naciones. Qué pena, ¿verdad? Qué pena tenemos que decir a esto, porque realmente es una pena tremenda.
Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente igual que en aquellos tiempos. Los cristianos, o muchos cristianos y cristianas, quieren ser igual que los mundanos. Pero mira la gente del mundo lo que hace, pero mira los otros que hacen, mira, todo el mundo lo hace así. Entonces no se dan cuenta que nosotros tenemos un gobierno de Dios. A nosotros nos gobierna la palabra de Dios, no los sistemas de vida, no las modas del mundo. Así que nosotros tenemos que anhelar las cosas de arriba, no las cosas de aquí abajo. Queremos hacer la voluntad perfecta de Dios, no la voluntad del hombre. Y es verdad que entre las iglesias evangélicas hay iglesias mundanas y hay iglesias liberales que permiten todo tipo de pecado. Y por otro lado hay iglesias conservadoras que mantienen los principios bíblicos de la palabra de Dios. Aunque eso no es muy popular hoy en día, pero eso es lo que hay que hacer. Y yo como pastor, yo he tratado a muchas personas, tanto cristianos como cristianas, y yo los clasifico de dos maneras. Yo clasifico a los cristianos de dos maneras. Número uno, los que aman las cosas del mundo, los cristianos que aman las cosas del mundo, que son los que siempre se están fijando en lo malo que hacen algunos otros supuestos cristianos o cristianas, que son unos mundanos, y ellos quieren hacer lo mismo que los demás, quieren hacer lo malo, quieren pervertir el evangelio. Y por otro lado tenemos los cristianos que aman las cosas de Dios. Esos se consagran cada día, son mejores cristianos y mejores cristianas cada día. Y esos ponen los ojos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y imitan al Señor Jesucristo, imitan a los buenos cristianos. Así que en el versículo 6 vemos que el profeta de Dios no está de acuerdo con esa propuesta, que los ancianos de Israel le están diciendo: mira, Samuel, ya tus hijos están pervertidos, tú eres ya un viejito, queremos que quites a Dios de rey sobre nosotros y que nos pongas un rey como tienen las demás naciones. El verso 6 dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pobre Samuel se puso triste, dice: pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo vamos a quitar a Dios, que es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, para poner un humano en un trono, en un palacio aquí en la tierra? No, eso no está bien, eso no es de Dios. El profeta de Dios no está de acuerdo con esa propuesta. Si sus hijos son malos gobernadores o malos gobernantes, Dios ya los quitará y pondrá otros mejores. Pero ¿cómo vamos a quitar a Dios por el hecho de que 2 o 3 hijos de Samuel estén pervirtiéndose? Y Samuel, dice la palabra, oró a Jehová sobre la propuesta que los ancianos de Israel le habían hecho, de que pusiera un rey como tienen las demás naciones. Los versículos 7 y 8 dice: y Jehová dijo, cuando Samuel le contó a Dios lo que el pueblo le estaba pidiendo, que querían un rey como tienen las demás naciones, Jehová dijo, versículo 7, a Samuel, dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y miren lo que dice ese versículo, dice: porque no te han desechado a ti, Samuel, a ti no te han desechado, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Cómo se sentiría Dios? Triste, ¿verdad? Obviamente, Dios se siente rechazado por su propio pueblo, que el pueblo no quiere que Dios reine de manera directa sobre ellos. El pueblo de Israel sabe que Dios es un Dios inmanipulable. Inmanipulable quiere decir que a Dios nadie lo puede manipular. Ningún humano puede manipular a Dios. Dios no se deja manipular de nadie. Y el pueblo de Israel sabía que Dios es un Dios inmanipulable. Es decir, que no cambia. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Son los hombres, los humanos, los que cambiamos, ¿verdad? Los reyes y los humanos de la tierra sí que son manipulables. Por eso seguramente el pueblo de Israel quiere un rey como tenían las demás naciones, para poderlo manipular a la voluntad del pueblo. Porque el rey se dejaba manipular. Algunos, otros a lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero había de todo. Entonces, esta es la propuesta y Dios le dice: sí, ya sé, Samuel, mira, me han desechado a mí, no a ti como profeta, tú sigues allí como profeta, pero a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. En el versículo 8 y 9 dice:
conforme a todas las cosas que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, verso 9, oye su voz, escucha la voz del pueblo, mas protesta solemnemente contra ellos, échales un vainazo tremendo y muéstrales, aparte del vainazo, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, porque ellos lo que quieren es un rey de carne y hueso que reine sobre ellos. Pues dile, aparte de protestar y decirle que se han equivocado y que están metiendo la pata hasta el fondo, dile cómo les va a tratar el rey que los gobernará. Así que Dios le dice al profeta Samuel que se enfade, que proteste, que le haga ver al pueblo la mala decisión que están queriendo hacer, que esa mala decisión les va a costar muy caro y que van a sufrir las consecuencias de su mala decisión. Dios siempre trata a las personas y Dios siempre trata de persuadir a las personas para que no tomen malas decisiones a través de su Espíritu Santo. Les trata y le advierte una y otra vez: no lo haga, no lo haga, no lo haga. Pero el ser humano es terco como una mula, es obstinado. Muchas personas han tomado malas decisiones, se han casado con un inconverso o con una inconversa, o se han ido a vivir con un inconverso sin casarse, y después de un tiempo sufren las consecuencias de su mala decisión y se suelen quejar: ay, qué mal lo estoy pasando. Otras personas toman malas decisiones a nivel económico y entonces les viene la ruina y el desastre y también se quejan. Las decisiones que se van a tomar deben ser oradas. Antes de tomar una decisión trascendental o importante para tu vida, ora a Dios para que no te equivoques. También puedes consultar con el pastor o puedes consultar con cristianos maduros. No tomes la decisión sin estar absolutamente seguro de que esa es la voluntad de Dios, o por lo menos que Dios no está en contra de esa decisión. Así que hay que orar mucho para que las decisiones que tomemos estén siempre encaminadas en el camino del Señor, a fin de que Dios nos bendiga y nos guarde. Aleluya. Así que ahora Dios le está diciendo: dile a la gente, dile al pueblo de Israel, Samuel, dile cómo le va a tratar ese rey que ellos quieren que gobierne sobre ellos. Y en el verso 10, del 10 al 18, está el comentario que Samuel le dice al pueblo de Israel de cómo les va a tratar ese rey. Dice el verso 10: y le refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará. Pongan atención para que vean el costo que tenía que pagar el pueblo por poner un rey como tenían las demás naciones. Dice: esto le va a costar carísimo, no hagan eso, pero le va a costar muy caro. Miren todo lo que le va a costar. Dice: dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. En lugar de las familias tener a sus hijos trabajando para la familia, pues el rey los iba a reclutar para que fueran soldados. Dice: nombrará, verso 12, nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, los campos del rey, y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Esto lo va a hacer el rey que ustedes quieren. Además, tomará también a vuestras hijas. No solamente le va a quitar a las familias sus hijos, sino también le va a quitar muchas de las hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos, a los capitanes y al ejército. Diezmará, el rey también dice: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales, a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, le va a costar bien caro. Ustedes dicen: un rey como tiene las demás naciones, eso le va a costar carísimo a ustedes.
Samuel les advierte al pueblo de las malas consecuencias, de la mala decisión. Qué gran diferencia entre lo que es estar bajo el reinado directo de Dios o estar bajo el reinado de un hombre. Pero aún así, a pesar de que Samuel le dice lo caro que le va a costar al pueblo de Israel renunciar a la teocracia para poner una monarquía, pues aún así, mostrándole las grandes diferencias entre el reinado de Dios y el reinado de un rey humano, todavía el pueblo sigue empecinado que quieren hacer como a ellos les da la gana. Y Dios, hermanos, ¿qué dice Dios? Pues Dios respeta la voluntad de los hombres, aunque sea mala, porque Dios cuando nos creó nos dio eso que se llama el libre albedrío. El libre albedrío no es otra cosa sino la capacidad para tomar nuestras propias decisiones, buenas o malas. Entonces, Dios permite que el pueblo haga lo que quiere. La respuesta del pueblo, cuando Samuel le cuenta todo lo caro que les va a costar poner un rey, miren la respuesta del pueblo. En el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que la voz de Samuel era la voz de Dios, obviamente, porque Samuel no era nada, Samuel era solamente un mensajero de Dios. Igual pasa hoy en día, ¿verdad? Cuando uno dice una cosa como pastor, mucha gente dice, Santiago dice, no, Santiago no, es la Biblia, hermano. Yo soy solamente un mensajero que digo, así dice el Señor. Y así era Samuel, el pobrecito Samuel, ¿qué culpa tiene? Él solamente está diciendo lo que Dios le ha dicho que le diga al pueblo. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, que era la de Dios, y dijo, no Samuel, no, de eso nada, sino que habrá un rey sobre nosotros. Queremos un rey, y punto y aparte, y aquí no se hable más. Y nosotros, sigue diciendo el verso 20, y nosotros seremos también como las demás naciones. Qué pena. Era un pueblo singular, con un rey en el cielo, y ahora ellos quieren bajar de nivel para ser como las demás naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová, porque Samuel era el mediador. El pueblo decía una cosa y Dios iba y se la decía a Dios. Dios decía algo y Samuel iba y se lo decía al pueblo. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre él, ya que están empecinados a que quieren un rey, ponle un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Vale, váyanse de aquí, ya hablaremos, ¿sí? Entonces, aquí vemos la cabezonería del pueblo. Tercos, obstinados, rechazan la voluntad perfecta de Dios para hacer su propia voluntad. El pueblo no quiso que el Dios Todopoderoso estuviera cerca de ellos y que reinara directamente sobre ellos. Cuanto más nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, más Dios se acerca a nosotros y así se produce el encuentro. Queremos tener un encuentro con Dios, pues tenemos que acercarnos nosotros a Él para que Él se acerque a nosotros. El pueblo quiso que Dios estuviese lejos. Dice, no, eso de que Dios no gobierne directamente, no, queremos un rey como las demás naciones. Y a Dios lo rechazaron. Y aquí tenemos lo que le han llamado algunos eruditos bíblicos, lo que le han llamado la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios, la voluntad perfecta de Dios era seguir Dios gobernando directamente sobre el pueblo. Pero la voluntad permisiva es como que Dios dice, bueno, vale, eso es lo que quieren, pues vamos a darle lo que ellos quieren. Vamos a darle lo que ellos quieren. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios te permite estar lejos de Él. Las personas se sitúan, unos se sitúan más cerca, otros se sitúan más lejos. Aunque no es la voluntad de Dios de que estemos lejos, pero son las personas. Era el pueblo de Israel y son las personas hoy en día los que se acercan a Dios o los que se alejan de Dios. Y Dios te permite alejarte. Esa no es su voluntad, pero Él te permite alejarte de la iglesia, alejarte de la Biblia, alejarte de la oración, alejarte de la vigilia. Aunque no es su perfecta voluntad, Él te lo permite. Si eso es lo que tú quieres, pues Dios te lo va a permitir. Esa es la voluntad permisiva de Dios.
Dios respeta tu voluntad y Él te invita a estar cerca de Él, pero si tú no quieres, entonces Dios no te va a meter su cercanía a martillazos. Algunas personas dicen, ay, yo no siento la presencia de Dios. Pero claro, ¿cómo vas a sentir la presencia de Dios si cada día te alejas más del Señor? Hay que acercarse a Dios para poder sentir la presencia de Dios. Y nosotros conocemos la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos hoy en día conocemos la perfecta voluntad de Dios en asuntos generales, ¿verdad? En asuntos que tienen que ver con los mandamientos de Dios. Sabemos que todo lo que va en contra de los mandamientos, no robar, no matar, no blasfemar, no mentir, todo lo que está mal, pues está mal. Nosotros lo sabemos. Pero después hay cosas en las que tenemos dudas. Vienen aspectos personales, aspectos individuales en los que tenemos que tomar decisiones, porque a todos en la vida nos llega un momento en que tenemos que tomar una decisión entre dos caminos. Y muchas veces también sucede que vemos un problema afuera y no sabemos cómo orar. Por ejemplo, la guerra entre Israel y Hamás, el movimiento ese palestino. Pues claro, cada uno tiene sus argumentos. Los palestinos pues están allí también desde hace miles de años, porque la franja de Gaza, allí vivían los filisteos de los que tanto habla el Viejo Testamento. Entonces aquella tierra era de ellos. Es verdad que otras partes del pueblo de la tierra de Israel eran de Israel, pero ahí hay una pelea continua y entonces nosotros no podemos coger la bandera de los palestinos o la bandera de Israel y decir yo estoy de este lado o yo estoy del otro, no. Como no sabemos cuál será la perfecta voluntad de Dios en un caso como ese, lo que tenemos que hacer es, Padre, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Esa es la oración más correcta cuando uno no sabe cómo orar, porque tenemos que tener cuidado a la hora de orar para orar correctamente. ¿De qué lado me pongo? De cada uno, porque cada uno de los dos contendientes tiene sus razones históricas y sus razones sociales. Pero lo mejor que podemos hacer nosotros como cristianos es orar, que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios hemos dicho que es como es, agradable y perfecta. Y a veces también sucede que nos viene una enfermedad, o nos viene un problema con un hijo, o un problema con una hija, o un problema en el matrimonio, o un problema económico, o una persecución. Y lo primero que nosotros solemos hacer es orar para que el problema desaparezca, para que el problema sea quitado, sin saber orar, sin saber ni siquiera cuál es la perfecta voluntad de Dios. No sabemos cuál es la perfecta voluntad de Dios, pero ya le estamos pidiendo, Dios mío, quita ese problema, no quiero ese problema. Y lo primero que hay que hacer no es quita ese problema, lo primero que hay que hacer es orar para saber si Dios tiene algún propósito con ese problema. Porque probablemente Dios tiene un propósito con ese problema que está aconteciendo en tu vida, en tu matrimonio, con tu hijo, con tu hija, o con tu hermano, con tu primo, con tu pariente, con quien sea. Lo primero es orar para saber si Dios tiene propósito con ese problema, seguro que lo tiene. También puedes orar para saber si el problema es una consecuencia de una mala actitud que usted haya tenido en el pasado o en el presente, porque a lo mejor puede ser eso también. Cuando usted tenga un problema, tiene o debe de hacerse muchas preguntas a sí mismo y a Dios y al pastor y preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Qué estará pasando? ¿Será este problema una consecuencia de un mal comportamiento mío en el pasado o en el presente? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿será una prueba que Dios está permitiendo para probar mi fe? Porque digo que soy cristiano y que tengo fe, y a veces Dios permite pruebas que vengan sobre los cristianos para ver si su fe es genuina o es una fe falsa. ¿Será este problema la cosecha de una mala siembra hecha por mí en el pasado? Otra pregunta es, ¿esta esterilidad y sequedad que siento en mi cuerpo, de dónde viene? ¿Verdad?
si hay personas que se sienten secos, estériles, que no dan fruto, tienen que preguntarse, Señor, ¿de dónde viene esa esterilidad, esa frialdad que siento, que no siento nunca tu presencia? ¿De dónde viene? Entonces, al orar y preguntarle al Señor de dónde viene, el Espíritu Santo te va a decir de dónde viene. Así que pregúntate a ti mismo, pregúntale a Dios, pregúntale al pastor. Hay una respuesta, siempre hay una respuesta para cada pregunta. Dios le advirtió al pueblo de Israel de las dolorosas consecuencias que vendrían por poner un rey sobre el pueblo y rechazar el reinado directo de Dios. Dios se lo advirtió claramente a través del profeta Samuel. Esto sucedió tal como Dios había advertido. Cuando muere el rey Salomón, ¿se acuerdan que el rey Salomón fue el rey más rico de su época, verdad? Que hasta de África vino una princesa para ver la sabiduría de Salomón, las riquezas, la gloria, el tesoro, la cantidad de oro que tenía Salomón. Y todo eso era con impuestos, todo eso lo tenía que pagar el pueblo. Salomón tenía palacios, tenía jardines, tenía un zoológico, tenía riquezas, siervos, siervas, caballos. Él tenía de todo eso, pero ¿quién pagaba todo eso? El pueblo. El pueblo estaba frito a impuestos, estaban cansados de pagar tantos impuestos, no querían rey, pues ahí tienen un rey, ¿verdad? Esa es la respuesta que hay que darle muchas veces a las personas que han cometido errores sabiendo que estaban cometiendo un error y ahora se quejan de las consecuencias del error. Pues tú lo sabías, no querías eso, pues ahí lo tienes. Ahora no te quejes, súfrelo, aguántate las consecuencias. Así que Dios advirtió al pueblo de Israel de las dolorosas consecuencias que vendrían por poner un rey sobre el pueblo de Israel y de rechazar el reinado de Dios. Y como digo, esto sucedió, estas consecuencias sucedieron en la época del primer rey fue malo, el segundo rey fue el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel, que fue el rey David. El tercer rey fue Salomón, como todos sabemos, el rey más espléndido, más rico, que tenía, como he dicho, de todo tipo de palacios y de toda cantidad de oro. Y cuando se muere el rey Salomón, que era el tercer rey, pues obviamente va a subir al trono de Salomón su hijo, y su hijo se llama Roboam. Les estoy poniendo un poco en contexto para leer el último pasaje de la Biblia. En Primero de Reyes, vayamos ahora a Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 13 al 14. Ahora Salomón acaba de morir y ha subido al trono su hijo Roboam, que fue el cuarto rey que trató de reinar sobre las 12 tribus, pero que al final se quedó solamente con una tribu porque los demás le dieron la espalda. Y cuando subió al trono el nuevo rey, hijo de Salomón, Roboam, el pueblo estaba cansado de pagar tantos impuestos. Estaban hasta la coronilla, como decimos nosotros, estaban fritos a impuestos. Y entonces los ancianos de Israel se vinieron a hablar con el rey, con el nuevo rey Roboam, para que rebajara los impuestos. Y el rey Roboam, como saben ustedes y como conocen la historia, pues había tenido consejo con los consejeros jóvenes y con los consejeros viejos, y al final la respuesta que el rey Roboam le dio al pueblo de Israel respecto a los impuestos que tenían que pagar, la tenemos ahí en Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 13 y 14, la respuesta del rey a que el pueblo, a que rebajara los impuestos. Dice, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, el consejo que los ancianos le habían dado, y habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, fíjate lo que les dice el nuevo rey, porque el pueblo estaba, como digo, una y otra vez cansado de pagar altos impuestos para la pompa, la vanidad y la vanagloria del rey Salomón, su padre, y ahora le dicen, bueno, ya que se muere el viejo, pues ahora el hijo a lo mejor nos va a rebajar los impuestos. Pero el hijo, miren lo que hizo, dice, les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, es decir, les puso impuestos altos, pero yo añadiré a vuestro yugo.
mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea que este rey iba a ser más duro todavía que lo que fue, en cuanto a impuestos se refiere, que lo que fue su padre Salomón. Y a partir de ahí el pueblo pues le dio la espalda al rey Roboam, y se dividió el pueblo de Dios en dos pueblos. Roboam se quedó solamente con la tribu de Judá, y el otro líder que había hecho la propuesta se quedó con las tribus del norte. Así que Israel, es como si Dios le estuviera diciendo al pueblo de Israel: Israel, tú no dijiste que querías un rey como tenían las demás naciones, pues ahí lo tienes, eso era lo que querías. Así que ahora no te quejes, sufre las consecuencias, porque Dios ahora no le va a poner oído al pueblo. Primero Dios le dice al pueblo: no hagan eso. Ellos dicen: sí, lo hacemos. Pues ahora están sufriendo las consecuencias de la mala decisión que han tomado, y ahora, ay Dios mío, ayúdame. No, ahora no te ayudo, porque cuando te lo dije no me quisiste obedecer, pues ahora aguántate las consecuencias. En mi pueblo, y ya termino, en mi pueblo hay un refrán que dice en relación a una parejita de novios que están enamorados y que se van a casar. Mi madre siempre lo decía, dice: con la cuchara que eliges, con esa vas a comer. Con la cuchara que eliges, con esa vas a comer. Jovencita, con la cuchara, con el varón que eliges, con ese vas a vivir. Jovencito, con la chica que eliges, con esa vas a vivir. Así que ve despacito, piénsalo bien, ora al Señor para que no te equivoques en la elección del cónyuge. Toma buenas decisiones en oración, estando siempre cerca de Dios, para que en el futuro tengas la bendición y no tengas que sufrir. Baja cabeza, déjate aconsejar por el pastor, déjate aconsejar por Dios, porque a la larga lo vas a agradecer. Déjate aconsejar también en las cosas pequeñas. A las cosas pequeñas muchas veces no le damos importancia, pero la Biblia dice: las pequeñas zorras echan a perder una gran cosecha. Mejora las pequeñeces también, dale importancia a las cosas pequeñas. Del comportamiento tuyo hoy verás el resultado en el futuro. Las decisiones del presente van a afectar el futuro de la persona, sea para bien o sea para mal. Amén. Pues vamos a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, y que regresemos a nuestra casa puestos en pie. Oramos, por favor, que regresemos a nuestra casa meditando, reflexionando, porque seguramente tienes que tomar decisiones o las tendrás que tomar un poco más adelante. Piensa, ora, déjate aconsejar, no seas orgulloso, orgullosa, pensando que tú sabes más que nadie. No, los demás te pueden ayudar, Dios te puede ayudar y te quiere ayudar si te dejas. Si no te dejas, imposible. Padre, gracias te damos, Señor. Inclina el rostro, por favor. Gracias te damos, Dios mío. Esperamos, Señor, que esta iglesia y los jóvenes y los adultos y todos, Dios mío, no tengamos que ser como el pueblo de Israel, cabezones, cabeciduros, Dios mío. Aquellos se obstinaron en que querían un rey, queremos un rey, pero que no, que eso no está bien. Es igual, queremos un rey. Vale, pues toma un rey. Ya vas a darte cuenta en el futuro la mala decisión que estás tomando. Señor, que nosotros podamos meditar y sabiendo que el futuro dependerá de las decisiones que tomamos hoy en el presente, que podamos ser prudentes y orar mucho, porque si queremos un futuro maravilloso, glorioso, espléndido, tenemos que entrar por el camino que el Señor marca, no por nuestro propio camino. Que se haga tu voluntad, Dios mío, porque tu voluntad es agradable y perfecta, y la nuestra no lo es, Señor. Ayúdanos a preguntarnos siempre, en cada aspecto, en cada área de la vida, si estamos haciendo conforme a tu voluntad. Y si no, pues Señor, háblanos al corazón y danos también la fuerza para renunciar a nuestra propia voluntad y poner en su lugar la voluntad perfecta de Dios.
Oramos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor y te damos gracias bendiciendo la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios le bendiga y salúdense.